adscripta, profesora de filosofía, es magíster en educación, sociedad y política por la Flaxo, es doctoranda en educación en la Universidad de La Plata, es efectiva en secundaria como adscripta y como profesora de filosofía, es efectiva en el CFE, en pedagogía y en epistemología. Actualmente trabaja en el CFE como profesora de pedagogía y de epistemología en Florida. Es delegada nacional por el IFD de Florida, la ATD del CFE, integra el equipo de secretaría del consejero Mazzoni en representación del CIDFE. Es militante sindical de ADES Florida, afiliada a FENAPES, miembro de la directiva del CIDFE, integrante de la Comisión de Género del sindicato, militante feminista afiliada a la Asociación de Filosofía del Uruguay. Antes de cederle la palabra a ellos, les diré cómo nos organizaremos. El consejero Mazzoni y la magíster Fernanda Lanís harán la presentación del libro y a continuación invitaremos al educador social y docente del Instituto de Formación Docente de Paysandú, Óscar Castro, y al doctor Pedro Russi, del CENUR, Litoral Norte de la Universidad, para que realicen los comentarios que entiendan pertinentes sobre su contenido. Y bueno, en ese tramo haremos las presentaciones de ellos. Así que dejo en el uso de la palabra, no sé si a Juliana, Fernanda. Bueno, agradecemos mucho la instancia, saludamos especialmente la presencia de los estudiantes, obviamente de los compañeros docentes, las compañeras docentes y del público en general. Nosotros, justamente, lo que estamos haciendo acá es lo que pretendíamos. Con ese otro. ¿Estaban escuchando? Es lo que pretendíamos con el libro, digamos. Es generar espacios donde se empezara a discutir el tema. Porque, como decimos en la introducción, lo que ha visto la sociedad un poco de afuera, un debate entre las organizaciones sindicales y las asambleas técnico-docentes por un lado, y bueno, también los consejeros electos por los docentes, y las autoridades definidas por el gobierno en el CODICEN, como una cosa en la cual no nos va la vida, ¿sí? Y la gente lo observa sin comprender mucho. Y en realidad sí nos va la vida, porque estamos en una emergencia cultural, como nosotros señalamos ahí, y porque a nuestro juicio, y respetuosamente lo decimos, pero a nuestro juicio, el proceso de la transformación educativa va en el sentido de potenciar las dificultades que hacen que nosotros pensemos que hay una emergencia cultural. Entonces, es muy bueno poder hacer esto que estamos haciendo hoy aquí. Segunda cuestión que yo quiero plantear, sobre el libro va a hablar más Fernanda, pero sí sobre los procesos que nosotros concebimos para realmente obtener una educación popular. Y yo estoy insistiendo últimamente en el concepto de educación popular. Estamos en los 150 años de la publicación de la educación del pueblo. Y ese era digamos, cuando se publica la educación del pueblo y unos años después la legislación escolar, que le da, digamos, origen a la reforma vareliana y que de alguna manera identifica las características de nuestra educación pública, el objetivo es la participación ciudadana, es la democracia entendida como un proceso de participación. Y para poder participar hay que estar informado y hay que tener espíritu crítico. Y en esta sociedad que tenemos actualmente hay demasiadas cuestiones que tienden a simplificar las cosas y eliminar el espíritu crítico. Por lo tanto, cualquier acción que nos permita ir en el sentido contrario, a nuestro juicio, genera las condiciones para profundizar la democracia
y con la presencia de una educación pública pujante que haga centro en los contenidos, y además hemos agregado, últimamente lo hemos estado discutiendo, con la necesidad de criterios de evaluación bastante más exigentes que los que están en este momento utilizándose a través de la transformación educativa. ¿Por qué? Bueno, porque si miramos los números que establecen, digamos, las unidades técnicas que tiene el ANEP, el monitor educativo, por ejemplo, de secundaria, que se presentó hace unos días, como una cuestión muy importante, porque las autoridades electas, definidas por el gobierno, señalan que esto demuestra el éxito de su acción. Claro que han mejorado los números de promoción, inclusive de culminación de los ciclos y demás. Pero resulta que después hacemos las pruebas aristas, o las pruebas PISA, que a veces nosotros las cuestionamos, pero que miden los aprendizajes y estamos peor o en el mismo nivel que estábamos antes. Entonces aquí hay una contradicción que la tenemos que salvar. Si queremos mejorar, como todos queremos, estos indicadores, bueno, tenemos que cambiar lo que venimos haciendo. Y esta transformación educativa ha profundizado cosas que ya venían de antes, porque no es solamente criticar a esta transformación educativa, sino hacer un análisis de todos los procesos educativos de las últimas décadas. Nosotros siempre ubicamos el origen de este debate que tenemos ahora en el año 96, cuando irrumpe en el país, obviamente en consonancia con lo que se hacía a nivel internacional, la llamada reforma de Rama en el Uruguay. Y estos son episodios de la misma discusión. Y nosotros siempre nos referimos a un texto que nos parece muy importante tenerlo siempre presente, y es el Banco Mundial Vestido de Educador, del maestro Miguel Soler, donde desenmascara hacia dónde apuntan este tipo de transformaciones. Y el otro día, en la presentación, Gustavo Espinosa recordaba una cosa que es muy importante, y es que ese primer desembarco iba acompañado de un apoyo económico bastante importante. Esta nueva transformación ha sido realizada con un deterioro importante de la cuestión presupuestaria. No quiero insistir mucho en esto, pero recordemos que hay un trabajo, aquí está Gonzalo, lo podemos difundir entre los compañeros, que ha realizado Walter Fernández Val, analizando los 5 años de ejercicio presupuestal de este gobierno. Y los números que nos dan es, por ejemplo, en materia salarial, después de un proceso de importante deterioro por 2 o 3 años y luego un lento proceso de recuperación, vamos a llegar al año 25, a enero del 25, con el mismo nivel salarial que teníamos en el 19. Y toda esa pancita la cuantificó Walter, discutiendo entre nosotros, pero eso, bueno, si hubiera estado horizontal, digamos, siempre ganando lo mismo, el mismo poder adquisitivo, hoy para, digamos, encontrar lo que perdimos, tendríamos que poner los docentes un salario, 1.7 salarios, y eso quedó en manos de rentas generales, por supuesto, en un proceso de la sociedad donde ha crecido el PBI y donde hay sectores importantes, se calcula que la 20ª parte de nuestra sociedad que mejoraron su situación económica. Los 19 partes restantes, algunos la empataron y la mayoría retrocedió. Entonces, esta es una situación donde se reflota ese viejo planteo, y yo creo que referirse a don Miguel Soler es muy importante. Especialmente yo creo,
veo que los docentes, por como lo dicen, lo conocen. Pero creo que es muy importante también para los estudiantes, porque esto es una misma instancia de discusión con nuevas formas, pero el contenido central es el mismo. Es poner la teoría del capital humano como centro de los procesos educativos. Y nosotros creemos que eso vacía totalmente los contenidos y que esta transformación va en consonancia con esto. No vamos a entrar mucho en detalle. ¿Por qué no vamos a entrar en detalle? Porque nosotros concebimos la posibilidad de revertir esto, pero no imponiendo nuestros puntos de vista o planteando nuestras soluciones. El proceso es, como señala Silvia en su introducción, la participación popular para construir educación popular estatal, como hemos tenido en los mejores momentos de nuestra historia pedagógica. Entonces, reclamamos el Congreso Nacional de Educación como una herramienta fundamental. Miren, nosotros en los últimos días hemos tenido varias entrevistas sobre este planteo que venimos haciendo de la contradicción entre los números del monitoreo educativo de secundaria y los aprendizajes. Y en todos los casos, los periodistas, muchos de ellos con hijos en la educación media o en la educación primaria, algunos en la universidad, nos han planteado que ellos observan que el proceso de disminución de las exigencias en la evaluación ha sido negativo y como padres reclaman subir un poco las exigencias. Y confirmamos esto recientemente en una conferencia a la que asistimos con Fernanda y Daniel de Vita, convocada por la presidenta de Codicen. Invitó al exministro de Educación de Portugal, el matemático Nuno Crato, que además, bueno, es pedagogo y ha sido un político, pero no independiente, pero ha participado en el gobierno de Portugal. Y se lo convocó porque durante su ejercicio del ministerio mejoró ampliamente los aprendizajes y los números en la educación de Portugal. ¿Cuál fue el secreto que nos transmitió el señor Nuno Crato? El secreto fue no centrarse en las competencias, ir a los contenidos y elevar las exigencias en los procesos de evaluación. Lo dijo adelante de la élite de los integrantes de la transformación educativa, que algunos parecieron no entender o no querer entender. Fue así. Y esto es lo que venimos planteando. Ahora, ¿por qué este libro? Bueno, el libro para ir generando las condiciones para la discusión. Yo, permiso, porque se me puede olvidar de alguno. Gustavo Espinosa. ¿Vieron lo que pasó en 33? Procesaron a 3 militares que habían sido torturadores de adolescentes en el año 75. Bueno, Gustavo Espinosa escribió una novela maravillosa sobre ese episodio que se llama Las arañas de Marte. Es uno de los grandes literatos que tenemos en este momento. Yo creo que lo mejor que ha escrito es lo último, que es La Galaxia Góngora. La Galaxia Góngora. Es fantástico. O sea, es uno de los compañeros que hace un aporte desde el punto de vista cultural. Él también fue docente en 33 y en Mina, por suerte, porque una vez apareció por allá y lo conocí. Bueno, está Fernanda en el libro, ya la presentaron y ella va a hablar. ¿Por qué Roberto Margarián? Bueno, aquí está la universidad también, porque es fundamental que la Universidad de la República se pronuncie sobre estas cosas. Es parte de la ley orgánica, ¿no? Tiene la obligación la Universidad de la República de pronunciarse sobre los grandes temas del país. Bueno, Margarián enseguida dijo que sí, y
Y además porque ahí entra un poco mi condición de profesor de matemática, el libro de Roberto Marcarián, publicado en México, que se llama La condición humana de la matemática, es maravilloso. Y es ya empezar a discutir la idea que bajó con Rama al Uruguay, y era que la matemática era instrumental, igual que la lengua. Y la matemática, como lo muestra claramente Marcarián, es esencial para la cultura. Es una construcción humana fundamental, no es un instrumento para que hagamos las cuentitas. Obviamente que el instrumento después hay que usarlo, pero Virginia García Montecoral es una compañera que fue presidenta de FENAPES, pero aquí los compañeros más veteranos se irán a acordar de que el primer debate público de Rama fue con Virginia y con Nora Castro. A mí me abrió la cabeza ver ese programa. En aquel tiempo la televisión se veía más, no había redes sociales, pero aquel debate en Canal 10 creo que fue fantástico. Ahí Virginia desarrolló todo su arsenal y Nora Castro también. Y ahí empezó a discutirse en el país la transformación educativa. Así que el aporte de ella es fundamental. Andrés Olivetti es un profesor de UTU, de matemáticas, pero además teoriza mucho sobre la enseñanza técnica, pero sobre todo, yo siempre digo, participa en otro montón de cosas. Es actualmente el secretario de la Fundación Mario Benedetti y además es integrante de la Comisión de Solidaridad con Haití. Ese pueblo tan importante en la historia de nuestro continente, porque si no hubiera sido por Haití, Bolívar no hubiera hecho lo que hizo, y tan olvidado y tan sufriente, con el cual hay que ser solidario. Cecilia Mansione es profesora de idioma español, está profundizando sus estudios en la lengua y desarrolla también la defensa de la enseñanza de la lengua, no como un instrumento, sino como la capacidad que tiene una cultura de ir consolidando sus espacios, inclusive desde el punto de vista del propio Estado. Rosana Cortazo fue representante, ustedes la conocen, los compañeros docentes de formación docente, fue representante de los docentes en el Consejo de Formación y Educación, desarrollando una excelente actividad denunciando el proceso que se venía con la transformación, el Plan 2023, los problemas que ustedes conocen que tiene la formación docente en este momento. Y Claudio Invernici, bueno, es un destacado escritor, publicista, un hombre de la cultura que es el último de los... El orden no fue el que se presentaron, pero los compañeros Gonzalo y Fernanda hicieron el magnífico trabajo de agarrar esos conversatorios, de grabarlos, escribirlos y finalmente publicarlos de manera prolija y clara como están acá. Que capaz que Fernanda cuenta un poco eso, pero para eso fue un trabajo muy importante. Y todo esto, compañeros, ¿cómo se logra? Bueno, se logra porque en este país hemos ganado espacios democráticos, más allá de las dificultades que hay. Y nosotros tenemos un equipo de 5 compañeros, en el caso mío, y hay otros 5 que están en el despacho de Daisy y 4 más en su despacho, que construimos estas cosas en el debate, en el vínculo con el sistema educativo, con los docentes, y esto es, nos parece, lo que tenemos que hacer. Entonces, esta presentación, no ya del libro, sino de nuestro trabajo, es lo que venimos a hacer y a proponer que este debate no se quede aquí,
que ustedes trabajen con esto, los compañeros van a hacer sus aportes y que tarde o temprano encontremos los mecanismos para una nueva, digamos, un nuevo desarrollo de la educación del pueblo, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Este también. Ah, la cámara. Bueno, buenas tardes, noches, y un agradecimiento muy grande a las personas que estuvieron en la organización de este evento. También a quienes están compartiendo esta mesa y a las personas que están en el auditorio. ¿Se escucha? Sí. A ver, voy a intentar acercarme lo más posible al micrófono, no sé si se escucha bien. Sí. Genial. Bueno, Julián ya hizo la presentación de los compañeros del equipo, ¿sí? Que nos acompaña, como decía Julián, Gonzalo Irigoyen, con quien hicimos el trabajo de corrección de las distintas ponencias, de desgrabado, y de coordinación, y Gonzalo además es responsable de la estética del libro, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y dentro del libro hay una de las ponencias, es la mía. No sé si la llegaron a ver, pero es muy larga, o sea que no la voy a leer, no voy a torturar gente leyendo toda esa ponencia nuevamente. Ya me saqué el gusto de torturar a otras personas. Pero bueno, lo que sí me gustaría hacer es poner a dialogar, poner a conversar algunas de las ideas que manejé allí, y las ideas que manejaron, algunas ideas que manejaron los y las ponentes en esos conversatorios. Fueron 4 conversatorios y, como dijo Julián, fuimos seleccionando personas que vienen del ámbito de la cultura, del ámbito educativo, algunas de estas personas con una fuerte impronta sindical, ¿sí? Y bien, el tema que les propusimos fue la contraposición entre emergencia cultural y transformación educativa. ¿A qué nos referimos con emergencia cultural? Bueno, Julián tiene historia en la ATD de secundaria, es un gran defensor de las asambleas técnico-docentes. Gustavo Espinosa también, que participó mucho tiempo en las ATD, y él cuenta, voy a leer un fragmentito, dice: en 2005, en una sociedad machacada por la crisis más extrema de su historia, en el comienzo puntual del ciclo progresista, la ATD de Educación Secundaria proponía la categoría de emergencia cultural como necesario correlato político de la emergencia social instituida por el gobierno entrante. Nosotros y nosotras entendemos que también estamos en un momento de emergencia cultural, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hay algo que está fallando en nuestra cultura. Hay muchas definiciones de cultura, pueden ser más amplias, pueden ser más acotadas, algunas se refieren más bien a el concepto estricto de cultura como lo mejor de las ciencias, las artes, pero podríamos pensar en los conocimientos de una sociedad, ¿sí? Weber dice que el ser humano va tejiendo una urdimbre y se sostiene en esa urdimbre, y Clifford Geertz dice que esa urdimbre es la cultura, es un tejido. La cultura es un tejido, es como una red, como una telaraña, ¿sí? Que la vamos tejiendo y al mismo tiempo nos vamos sosteniendo en ella, ¿sí? Y si no tenemos esa red, si no tenemos esa telaraña, entonces quedamos de alguna manera desprotegidos y desprotegidas, ¿sí? Nos caemos. Entonces es una red que debemos cuidar, ¿sí? Que debemos cuidar. En esta red se teje la identidad de las sociedades, la identidad de los pueblos, ¿bien?
Por allí, por ejemplo, tenemos a Cecilia Manzione, que es una investigadora en el área de la lengua, y que habla de la lengua no ya como una cuestión competencial, no desde la cuestión competencial de la lengua como instrumentalizada, como habilidad, sino de la lengua como un saber en sí mismo que refleja y mantiene la identidad del pueblo. También, bueno, Roberto Marcarián también habla del conocimiento matemático, como decía Julián, no desde un punto de vista instrumental, sino también como valioso en sí mismo y conectado con las demás, en esta telaraña, en esta urdimbre, conectado con los demás conocimientos de la sociedad. Entonces, él aboga por una humanización del conocimiento matemático para que entendamos que es parte de toda esa cultura universal que venimos transmitiendo. La transmisión de la cultura. En la fundamentación de la transformación educativa hay como una estereotipación, podríamos decir, de la educación previa a la transformación educativa. Esto también lo plantea Virginia García, como que hace un recuento de lo que se habla en la fundamentación, en los documentos oficiales y también en las entrevistas, en todas las intervenciones de quienes han sido responsables de esta transformación, que es, bueno, los y las estudiantes se aburren, no tienen saberes para la vida, no están preparadas ni preparados para el mundo del trabajo. Necesitamos que sean flexibles, que se adapten a los cambios. Los docentes y las docentes adolecen de rigidez, de falta de flexibilidad. Es el docente o la docente que se para delante de la clase, recita una lección y espera que sus estudiantes la repitan. Entonces, básicamente, la idea que está presente allí. Sin embargo, nosotros defendemos la idea de que, primero, este es un estereotipo, ¿tá? Que la docencia hace mucho tiempo que no es así, sobre todo en nuestro país, en el que tenemos una tradición pedagógica muy rica, con, por ejemplo, Pedro Figari, Gesualdo Sosa, Agustín Ferreiro, Julio Castro, Reina Reyes, Luisina Luisi. Podemos seguir nombrando pedagogos y pedagogas e influencias, por ejemplo, de la escuela nueva y de la pedagogía crítica, que fueron absorbidas por estos pedagogos y pedagogas para generar una educación uruguaya pública que tiene sus propias características y que ha sido muy rica, ¿sí? Y desde los colectivos y desde las bases, es decir, los y las docentes han sido generadoras y generadores de políticas educativas y de innovaciones también, de innovaciones, de cambios favorables en la educación. No siempre les ha ido bien, ¿sí? No siempre han sido aceptadas sus propuestas. Desde Pedro Figari en adelante podemos verlo, ¿sí? A veces han sido perseguidos, a veces han sido atacados y atacadas, como en el caso, por ejemplo, del maestro Julio Castro, ¿tá? que como ustedes saben fue apresado, fue encarcelado, torturado, asesinado y luego desaparecido, y sus restos se encontraron unos cuantos años después. ¿Y cuál era el delito del maestro Julio Castro? Bueno, entre otras cosas, querer una educación emancipadora, querer una educación que liberara a las personas. Bien, seguimos pidiendo eso, seguimos queriendo una educación emancipadora, pero entendemos que esa emancipación, la emancipación a través de la educación, se tiene que dar dándole importancia a los contenidos culturales. Es decir, que necesitamos del conocimiento, ¿sí? En esta transformación se hace mucho énfasis en las competencias, que son una serie de saber hacer, de habilidades que tienen que desarrollarse.
pero nosotras entendemos que quienes han aprendido a través de los contenidos también desarrollaron competencias, ¿sí? Pero el centro no estaba allí, ¿sí? El centro no estaba allí. Necesitamos bases para poder desarrollar la acción, ¿sí? Necesitamos bases teóricas para poder desarrollar la acción. Respecto a esta temática del mundo del trabajo, bueno, Pedro Figari ya establecía una relación entre el mundo del trabajo y el mundo educativo, pero no en la versión que vemos ahora, ¿sí? En esta versión actual, que es una versión de la educación neoliberal, es una versión propuesta por la educación neoliberal y que responde a intereses neoliberales y a intereses de organismos multinacionales de crédito, intereses empresariales. En la versión de Pedro Figari, educación y arte tenían que ir educación, arte y trabajo tenían que ir en conjunto. Él pensaba en la idea de un obrero artesano, de que se pudiera formar un obrero artesano que tuviera creatividad, que tuviera capacidad reflexiva, ¿sí? Y que atendiera lo que era importante a lo que estaba en la región para inspirarse, para hacer su trabajo, y que ese trabajo no fuera un trabajo alienado, sino que fuera un trabajo único, que eso iba a mejorar el desarrollo del país. Pero lo primero no era pensar en el desarrollo económico, ¿sí? Lo primero era pensar en la formación de la persona. Esto lo retoma en el libro, van a ver que hay una alusión a Pedro Figari por parte de Roberto Marcarián, justamente rescatando esta relación que Figari propone entre educación y trabajo. Tenemos, yo nombré unos cuantos y unas cuantas pedagogas, pero comenzamos nuestra pedagogía, parece comenzar, por lo menos eso es lo que nos han contado, que hemos repetido desde chiquitas y chiquitos, con José Pedro Varela. ¿Bien? José Pedro Varela, que es como el prócer educativo, ¿sí? Es el prócer educativo. Entonces, no sé ustedes, a mí me enseñaban, yo aprendía de memoria algunas frases: la educación como la luz del sol puede y debe llegar a todos. Bien, y lo aprendíamos y lo repetíamos, y es una frase muy hermosa, en realidad, si la empezamos a desglosar. Y lo que está diciendo Varela no es todos tienen que aprender competencias y saber manejarse en la vida, no, tenemos que enseñar, ¿sí? Y como docentes tenemos una responsabilidad, tenemos la responsabilidad de hacer llegar el conocimiento a todos y a todas, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de hacer llegar el conocimiento a todas las personas, ¿sí? Yo manejo en el texto la idea de la autenticidad de las y los docentes, que tiene que ver con esto, con asumir una responsabilidad, asumir esta responsabilidad que tenemos de enseñar, ¿sí? Dice Mériès que tenemos esa responsabilidad que consiste en enseñar aquellos contenidos que nosotros consideramos valiosos, ¿sí? Yo considero valiosos determinados conocimientos, determinados contenidos. Puede ser, en mi caso soy profesora de filosofía, me parece importante que sepan sobre Platón, me parece importante que sepan sobre epistemologías feministas, me parece importante que sepan sobre Wittgenstein, ¿sí? Tengo la responsabilidad entonces de enseñar eso, ¿sí? ¿Por qué? Capaz que a ustedes les interesan otras cosas después, pero en realidad, si no tienen una base de donde poner, si no tenemos una base de conocimientos, la urdimbre se deshace, la telaraña se va deshaciendo y no tenemos dónde sostenernos. ¿Bien? Nosotros ni tiene dónde sostenerse la sociedad. Uno de los autores, Andrés Olivetti, dice que utiliza una expresión que a mí me gusta, que es no solamente emergencia cultural, sino tragedia educativa. Estamos viviendo una tragedia educativa. ¿En qué consiste esa tragedia educativa?
en la pérdida de la posibilidad de acceder a los conocimientos más profundos. Estamos negando a nuestras niñas y niños, a nuestros adolescentes, incluso a las personas adultas, estamos negándoles que accedan a la cultura universal, estamos negándoles que accedan a la cultura regional y a la cultura nacional, ¿sí? Cuando no enseñamos contenidos y nos centramos solamente en el saber hacer, ¿sí? Para eso necesitamos entonces una alternativa humanizadora, ¿bien? Una alternativa que sea realmente emancipadora. Dermeval Saviani plantea que, bueno, cuando se introdujo la escuela nueva, cuando se empezó a manejar los principios de la escuela nueva, se perdió un poco la democratización, la posibilidad democratizadora de la educación. Quizás la educación tradicional no era tan mala en cierto sentido, en que había una intención de liberar a través del conocimiento. Pero la escuela nueva, yo creo que es en versiones malentendidas, la escuela nueva quita el foco del conocimiento y lo pone en el centro, el interés del estudiante, el interés del niño, el interés de la niña. ¿Bien? Braslavsky habla de que hay un falso escolanovismo, un pseudo-escolanovismo de mercado actualmente. ¿Y qué quiere decir eso? Que hacemos todo, esta educación neoliberal, como que bastardea un poco los principios de la escuela nueva y habla de la centralidad en el niño, la centralidad de la niña, olvidando que los intereses, y esto no estoy diciendo nada nuevo, lo decía Gesualdo a principios del siglo XX, si no hay nada allí previo, si no hay conocimientos antes, si no hay una educación antes, ¿los intereses cuáles son? Los intereses se reducen solamente a los límites de la cotidianidad de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, necesitamos generar intereses. Si queremos centrarnos en los intereses de nuestras niñas, niños y adolescentes, primero tenemos que generar esos intereses. Y eso da trabajo. Nos da trabajo a nosotras y le da trabajo también a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Julián nombraba a Nuno Crato, portugués, ex ministro de Cultura, y él decía, bueno, el aprendizaje es aburrido, y sí, muchas veces es aburrido. A veces te tenés que sentar y estar horas y horas, y esto, a ver, yo sigo estudiando. Estudié hace muchísimo tiempo, no quiero decir cuánto, pero y sigo estudiando, y a veces digo, ay, tener que sentarme a leer todo este material, ¿por qué no me pongo a hacer otra cosa? A podar las plantas afuera. Pero después es el esfuerzo, cierto aburrimiento, cierto hastío, pero después empieza a rendir frutos. ¿Bien? Estamos muy acostumbrados a la satisfacción rápida, ¿sí? En esta modernidad líquida estamos muy acostumbrados a la satisfacción inmediata, y entendemos y esperamos eso mismo también para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y como padres, madres, referentes adultas, ¿qué es lo que queremos? Queremos que sean felices, ¿sí? Queremos que sean felices, eso es lo que más nos importa, y que sean felices ya. La transformación educativa nos promete eso, nos promete que van a ser felices, que como van a saber utilizar las habilidades socioemocionales, van a ser felices, ¿sí? No van a tener problemas, se van a poder adaptar, la flexibilidad que les enseñamos va a lograr que se adapten a cualquier medio y que con una sonrisa. Y esa positividad en realidad esconde un manejo, esconde unas cadenas que nos atan a una sociedad que está pensada para consumir, que nos atan a una sociedad que está pensada para autoexplotarnos. ¿Bien? Me autoexploto con una sonrisa, además, y llevándome bien con todo el mundo. Omito la discusión, ya no hay confrontación, ya no hay discusión, porque te tenés que llevar bien con todo el mundo, eso es parte de las habilidades socioemocionales.
Y nos perdemos la riqueza de la discusión y de la confrontación, que no tiene por qué ser violencia, ¿sí? Es más, estamos cayendo, y ustedes lo podrán ver, prenden un informativo y lo que verán es un aumento extraordinario de la violencia. Nosotros lo hemos visto en nuestras recorridas por los centros de estudio, hemos visto un incremento de la violencia que incluso se ha metido dentro de los centros de estudio. Algo que había como una pared invisible que defendía las instituciones educativas, capaz que estoy romantizando un poco, pero había como una frontera y ahora ya no está. ¿Sí? Vivimos experiencias, más bien no las vivimos nosotros, pero estuvimos con comunidades educativas que vivieron la experiencia de que entraran a su liceo, a su escuela técnica, incluso a su escuela, a gente armada, ¿sí? Gurizada, chicos jóvenes con armas. ¿Y por qué sucede eso? Porque la urdimbre que es sostenida por la cultura, la urdimbre que es la cultura y que sostiene a la sociedad y que se sostiene a sí misma, está siendo desgajada, ¿no? Está siendo deshilachada. ¿Bien? Bueno, Claudio Invernizzi plantea esto también de que la cultura, la protección de la cultura, al debilitarse, posibilita este incremento de la violencia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Acá Cecilia Mancione, por ejemplo, habla de las bibliotecas como guardianas de la cultura, ¿sí? Y las bibliotecas son guardianas de la cultura, los archivos y las escuelas en el sentido amplio, las instituciones educativas y nosotras y nosotros como docentes somos guardianes y guardianas de la cultura. Nuestra responsabilidad está en cuidar todo eso que han venido construyendo millones y millones de personas, cuidarlo y transmitirlo, ¿sí? Puede parecer una postura muy reproductivista, pero en realidad si no tenemos sobre qué trabajar, si no tenemos conocimientos básicos, ¿sí? De base, no básicos en el sentido de simples, sino que nos den una base, un sustento teórico, no tenemos nada para transformar, ¿sí? Si queremos transformar la realidad, primero tenemos que saber cómo es, tenemos que tener conocimientos. Más que flexibilidad. Cuando pensamos en flexibilidad y adaptabilidad, lo que estamos pensando es en no cambiar nada, tengo que cambiar yo, ¿sí? Tengo que adecuarme, tengo que amoldarme a lo que está, entonces no tengo posibilidad de cambiar nada, ya sea injusto, ya sea desigual, ya sea doloroso o violento, no lo puedo cambiar, ¿sí? Hay una cuestión también ahí que es la apuesta a lo colectivo, ¿sí? Como docentes auténticos y auténticas, también tenemos que realizar una apuesta hacia lo colectivo y no al individualismo. Y si ustedes se fijan en los documentos de la transformación educativa, siempre se apuesta a lo individual, a la trayectoria individual de esa persona, cómo se va desempeñando esa persona, qué es lo que logra, pero no hay una apuesta al colectivo. A lo sumo, cuando se habla de lo colectivo, lo que se dice es llevémonos bien, ¿sí? La protección de los derechos humanos, por ejemplo, consiste en aprender a respetarnos y tolerarnos. Que está muy bien, pero nos falta esa conciencia de que somos colectivo, ¿sí? Y que entonces tenemos que pensar no solamente en cada individuo, sino que tenemos que pensar principalmente en el colectivo. ¿Bien? Y esto tiene que ver con la democratización, ¿sí? Que decíamos antes. Rosana Cortazzo, que fue consejera de formación en educación, sostiene, y yo estoy de acuerdo con ella, que el lugar en donde más ha impactado la transformación educativa negativamente
en donde más de raíz se ha atacado a la educación ha sido en formación en educación. ¿Sí? Hay unas estudiantes aquí de primera infancia, me dijeron, ¿sí? Primer año deben tener un horario extensísimo, ¿sí? Es el momento. Sí, entramos 16:30 y salimos a las 23:15. Tienen un horario extensísimo con materias que están muy acumuladas en pocos meses, y eso no nos permite reflexionar. ¿Sí? Y todavía las profesoras como Fernanda Araní les piden que estudien. Vamos, ¿en qué momento? Que no es solo uno. Bien, entonces, bueno, se había afectado eso, y eso también tiene un sentido, no es casual, ¿sí? Es como una saturación que se nos está imponiendo para que no pensemos, para que no tengamos tiempo de parar, detenernos, reflexionar sobre los contenidos. Por un lado, ¿no? Se puede hablar muchísimo más, y yo puedo hablar muchísimo más, les juro que sí, pero voy a intentar ir terminando. Quería nombrar alguna otra cuestión de Virginia García, por ejemplo, algo que aparece aquí. Que hay dos anécdotas que están por separadas de Gustavo Espinosa y de Virginia García Montecoral, que hablan de la escuela pública, de que ambos han vivido dentro del sistema público educativo, ¿sí? Y están sobredeterminados además por su condición de docentes, sobredeterminados por ser un producto de alguna manera del sistema educativo público y por ser docentes. Que los dos han vivido toda su vida en el sistema educativo y que los dos salieron en camilla del sistema educativo, ¿sí? Estos dos profesores los terminaron sacando literalmente en camilla para una ambulancia de las instituciones educativas. Entonces es así, es como que quienes estamos realmente como muy metidos y metidas en la educación, sentimos que nacimos ahí, vamos a vivir toda la vida ahí, nos vamos a morir ahí, a veces literalmente, ¿sí? Y bueno, y lo que dice Virginia García es ¿dónde se va a aprender lo que no aprendemos en las escuelas? ¿Sí? ¿Dónde vamos a aprender la Ilíada? Siempre nombramos la Ilíada en el equipo, siempre estamos nombrando la Ilíada. ¿Dónde vamos a aprender la Ilíada? ¿Dónde vamos a aprender todas esas cosas que esas cuestiones, esos conocimientos, la leyenda patria? ¿Sí? ¿Dónde vamos a aprender sobre ópera? ¿Dónde vamos a aprender sobre los indígenas o las poblaciones originarias de nuestra región? ¿Dónde vamos a aprender si no es en la escuela? Capaz que lo aprendemos afuera, ¿sí? Pero necesitamos esa base que nos da la institución escolar. ¿Y para qué? ¿Para qué la necesitamos? Me gustaría, voy a leer solamente, les cuento, voy a hacer spoiler y voy a leer el último párrafo del texto que yo incluí. No queremos un pueblo desarmado, no queremos un pueblo desvalido, queremos un pueblo que pueda hacer uso de las herramientas culturales de emancipación, y en eso los y las docentes tenemos un rol fundamental para desentrañar reflexivamente el entramado del poder y participar activa y auténticamente en el tejido colectivo de la red cultural y educativa que sostiene a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, seguimos, y antes de presentar a Óscar y a Pedro y darles la palabra, Marinoel me hace llegar, como integrante de la directiva de CIDFE local, un saludo de la directora, profesora Inés Migliaro, que no está presente hoy, pero que escribió diciendo: estimados, como les comenté, lamento mucho decirles que no estaré en el instituto el día viernes. Dejo a través de ustedes un saludo al consejero y a su secretaria. Saludos cordiales, Inés Migliaro. Bueno, Óscar Castro es educador social
Es docente de la carrera de educador social en el área de la práctica preprofesional y de la pedagogía social, aquí en el Instituto de Formación Docente de Paysandú. Es coordinador nacional del Instituto Académico de Educador Social del CFE y acredita vasta experiencia profesional como educador social en proyectos fundamentalmente vinculados a la justicia penal de adultos y adolescentes y también proyectos en el marco del sistema de protección, fundamentalmente en el trabajo con familias, niños, niñas y adolescentes. El doctor Pedro Russi es doctor y magíster en Ciencias de la Educación de Brasil, postdoctorado en Filosofía y Semiótica en la Universidad de Navarra, España, en el grupo de estudios Pircianos, docente de la Universidad de la República del Uruguay, de la UDELAR, CENUR Litoral Norte, en el Departamento de Ciencias Sociales. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, coordinador del grupo METICS, modos epistemológicos, teorías independientes y complejidad social, director del CISECO, que es el Centro Internacional de Semiótica y Comunicación, integrante de la directiva de la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay, integrante de la Intersocial Paysandú, y sus áreas de actuación son justamente de investigación y publicaciones, la semiótica, la epistemología, religión y política en Latinoamérica, intervenciones urbanas, educación y TICs. Así que los dejamos a ellos en el uso de la palabra y una vez que finalicen sus exposiciones, quedaría abierto un espacio de intercambio con el público. ¿Puedo sacar alguno de los...? Estoy como Suárez en la... Estás como Suárez en el complejo celeste. ¿Quieres saber un...? Claro. Buenas noches, ¿cómo andan? Primero que nada agradecer la invitación y agradecer a los autores de este texto por dos razones. Primero, por el producto en sí mismo, ¿no? Todo libro, o casi todo libro, debe ser celebrado. Y mucho más los libros que de alguna manera nos acercan a unas ciertas discursividades que plantean unos interlocutores que son múltiples y que vienen de distintos ámbitos, más allá de que algunos converjan en algunos espacios institucionales determinados, a favor de algo que indudablemente esta reforma ha tenido y que es un proceso contrario a una democratización del debate educativo. Es cierto que los debates educativos en términos generales transitan por unos ámbitos que no necesariamente son los ámbitos sociales amplios. Y esto tiene claramente algunas significaciones y algunos efectos. Claramente lo educativo no es prioritario en la agenda política, ni mueve en muchos casos la aguja electoral. Y en función de esto es que al respecto de la educación se pueden decir barbaridades múltiples. A la vista está el planteo del señor candidato del Partido Nacional al respecto de cómo generar la culminación de los ciclos educativos. Este texto, y en función de que ya fue comentado en su centralidad, desata como algunos nudos o invita a pensar algunos aspectos al respecto de unos discursos que en relación al educativo vienen ganando terreno de manera cuasi que avasallante,
y casi que establecen, en función de una discursividad que tiene unos sustentos bastante endebles, unas verdades cuasi que absolutas. Hay una ausencia de argumentos pedagógicos en esta transformación que resulta por demás alarmante. Y en realidad lo que esta transformación ha venido a hacer es a imponer unas verdades que casi tienen un sentido único, ¿no? En realidad hay unas cosas que se establecen cuasi que de manera natural o cuasi propias de un sentido común al respecto del fenómeno de lo educativo o del hecho educativo. Hay casi que una arrogancia al respecto de unos planteos que se establecen como verdad absoluta. En el texto se trae una frase que seguramente todos hemos escuchado y que plantea que el problema de la educación es un problema de no acompasamiento temporal, ¿no? En donde tenemos escuelas del siglo XIX con profesores del siglo XX para educar a estudiantes, alumnos, estudiantes del siglo XX. Y esto en realidad puede ser repetido como una verdad que es irrefutable, y sin embargo, al respecto de esto, no hay sustento alguno en su planteo, ¿no? En realidad es cuasi que una invención que puede tener hasta un cierto tinte poético, pero que en realidad no tiene sustento alguno. Porque desconoce algunos elementos que son propios de cómo la educación se produce, entre otras cosas. La educación no es la misma del siglo XIX, las prácticas docentes no son las mismas a las del siglo XX, o por lo menos algunos tramos del siglo XX, y no necesariamente los estudiantes que recibimos en las aulas o en algunos otros espacios educativos son fieles representantes de unos sujetos del siglo XXI. Y aquí hay un desconocimiento a una tradición de producción discursiva al respecto de la pedagogía que es efectivamente asombroso y que casi que rompe y en función de romper genera una idea de lo inaugural como algo que en definitiva va a solucionar algunos aspectos que parecieran no se resuelven con lo que existe. En este sentido, pareciera que la educación empieza a partir de hoy a ser algo para la vida. Basta recorrer unos textos clásicos al respecto del pensamiento pedagógico para asumir que la vida, o que al respecto de la vida, históricamente la pedagogía se ha preguntado. En un ejercicio muy sencillo, uno puede leer el texto emblemático de Kant y Kant va a decir, bueno, la educación es en función o se produce en función de una necesidad vital. Sin educación, la especie humana no tendría condiciones de posibilidad de existencia. Podemos pensar que en el Emilio Rousseau también traía cuestiones que estaban relacionadas con la vida de manera múltiple y distinta. Si recorremos el texto de cómo Gertrudis enseña a su hijo, de Pestalozzi, vamos a encontrar que en 180 páginas Pestalozzi refiere a la vida. Y lamento decirle a algunos impulsores de esta reforma que la noción de vida, la idea de vida, la relación educación-vida ha estado instalada en el pensamiento pedagógico en términos psicológicos. Y que pensar que hoy hay que educar para la vida, además desestima unas existencias anteriores, ¿no? Porque lo que termina diciendo es que en realidad los que vinimos antes, a educarnos antes de la transformación, éramos pocos competentes para vivir nuestra vida. Lamentablemente esto también los incluye a ellos, porque son bastante más cercanos a nuestra generación que a la generación que va a ser aparentemente más competente que nosotros.
Me parece también interesante esto que se planteaba recién, de una especie de cambio de mirada al respecto de lo que el fenómeno educativo es, en una descentración de unos procesos de enseñanza y aprendizaje para asumir que el centro es el sujeto, ¿no? Pareciera que hemos descubierto hoy que tenemos que pensar en la centralidad en el hecho educativo del sujeto. Ahora, el sujeto es traído en un proceso de individuación que se produce fundamentalmente a partir de ciertos planteos que emergen durante el siglo XX y que no hacen otra cosa que responsabilizarlo de sus propios destinos. Como si la educación no tuviera algún tipo de injerencia posible al respecto de torcer unos destinos o al respecto de ofrecer unos otros destinos posibles. Y en este ejercicio de individuación se traen cosas que parecieran sinónimos y que en realidad no tienen nada que ver desde el punto de vista pedagógico. Se trae la noción de aburrimiento ligada a la noción de interés. Y yo, que seguramente peco de clásico al respecto de la lectura de algunos autores que han planteado algunos asuntos pedagógicos, me parece interesante también remitir al concepto de interés herbartiano, que no es algo que el sujeto trae abajo del brazo y de su casa, sino que es algo que se genera y se produce efectivamente en el marco del hecho y de la práctica educativa. Sin contenidos, sin unos aprendizajes que pueden ser conceptuales, procedimentales o como querramos categorizarlos, no hay chances de generar algo que aparece también como un mantra en el marco de esta transformación, que es el espíritu crítico. O sea, ¿cómo uno asume un espíritu crítico sin tener unos sustentos que de alguna manera le permitan tener un espíritu crítico al respecto de las cosas que suceden? Y aquí me parece que también hay un desconocimiento interesante en términos de cómo concebimos a la educación en clave de aquella cosa que de alguna manera se distingue de la vida cotidiana al respecto de la adquisición de unos saberes que son necesarios, pero no únicamente en relación a nuestra vida común, corriente y cotidiana. Está claro que para ir al almacén no tenemos que tener ningún tipo de noción al respecto de algunos saberes, ni matemáticos, ni al respecto de la Ilíada, o al respecto de algunos otros elementos o algunos otros recortes culturales que necesariamente tienen que ser transmitidos. Pero es que la vida no es únicamente un devenir cotidiano, la vida es bastante más compleja y bastante más interesante de ser vivida en función de un enriquecimiento que solo se produce en el hecho educativo. Esto no es desconocer otros saberes que se producen en otros ámbitos, pero sí, o indudablemente, tenemos que pensar de que hay algo de una herencia que además nos corresponde por derecho, a la cual tenemos que acceder. En relación a esto me parece que hay un deber ineludible de toda política educativa y de todo hecho o acción educativa que se precie de tal. Y que tiene que ver con que hay unos adultos que tenemos la responsabilidad de donar. Una responsabilidad que además tiene un efecto quizás poco concreto en términos materiales, pero que es lo que genera y produce efectivamente una posibilidad de lazo. Si no hay donación de herencia cultural, no hay posibilidad de lazo social. Y esto yo creo que es lo más trágico que viene a introducir esta transformación. Si no hay una relación con el saber, si no hay un pensamiento al respecto de la relación con el saber, no hay chances de lazo social.
porque la humanidad no puede construirse en términos de finalización e inicio permanente. Hay algo de la herencia que tiene que ser tramitado en unos ámbitos y en función de unas responsabilidades asumidas. Al respecto de esto, claramente, la educación tiene que pensar cuáles son esos contenidos. Ineludiblemente tenemos que pensar al respecto de cuáles son los saberes que ponemos en juego, y esta quizás sea la discusión permanente que la educación debe darse a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son esos saberes? Tendrán que ver con múltiples operaciones en términos de cuáles son las consideraciones de los valores sociales que los saberes tienen y que, por lo pronto, deben de ponerse en juego en clave de esta donación. Porque, como decía Charlotte, la educación no es otra cosa que un escenario donde las relaciones se producen. Y las relaciones son las relaciones con unos otros, pero son fundamentalmente las relaciones con el lenguaje y con el tiempo. Esta transformación que nos quiere convencer de que aquella cosa que no utilicemos cotidianamente parece que no tiene sentido de ser aprendido, da cuenta de una intencionalidad de orden político de instalar una ruptura al respecto de estas nociones que se venían planteando. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que se llama La utilidad de lo inútil. Y es un texto que remite o refiere, ¿no?, a cómo en realidad el valor de las cosas no se dirime en su utilitarismo o en un uso utilitario en términos de unos saberes posibles. Este texto, que es claramente un manifiesto al respecto de aquellas cosas que suponen inútiles, pero que en realidad dan lugar a unas posibilidades serias de pensar la vida y de vivir la vida, en muchos casos van a contrapelo de algunas otras imposiciones que además colocan a los medios por encima del qué del acto educativo. Nosotros venimos en este último tiempo casi que atiborrados de una oferta al respecto de el uso de las tecnologías en educación. Hay que anunciar a esta gente que el uso de las tecnologías ha sido una preocupación educativa desde tiempos inmemoriales, ¿no? Serían otras tecnologías, otro tipo de tecnologías, pero en realidad el Banco Varela es una tecnología puesta en juego en el marco de un proyecto político-pedagógico. Y cuando los medios se comen al contenido, asistimos ahí a una desvirtuación efectiva de la acción educativa o de la acción de transmisión en su sentido más puro o más reivindicable. Seguramente cualquiera de los impulsores de esta transformación hayan olvidado a un ser que yo aprendí a querer en el correr de los tiempos, que es Khomeini. El ideal pansófico, aquello de todo a todos, establecía unos límites al respecto del acceso al saber, ¿no? Finalizado este libro de texto maravilloso que reunía un saber de una época determinada, Khomeini nos alertaba y nos decía, bueno, el límite del saber es Dios, ¿no? El límite del saber tiene que ver con la relación que los hombres hemos establecido con Dios. Y esta utopía khomeiniana, indudablemente discutible, indudablemente cuestionable desde otros posicionamientos pedagógicos, colocaba algo que la educación o esta transformación radicalmente obtura, y que tiene que ver con pensar lo común
como un escenario de posibilidad de vida. En tanto uno genera un proceso de individuación radical, lo que hace es borrar y tachar lo común como elemento que tenemos que tener en el horizonte al respecto de la producción de práctica educativa. Lo común en la conceptualización de Dardot y Laval, que dicen que es aquello inexpropiable. ¿No? O sea, el saber nos toca, pero además nos corresponde, pero además debiera de concebirse como inexpropiable. Claramente, incluso la educación tiene que ser un escenario que produzca acercamientos a aquellos saberes que ni siquiera los educadores de la que ni siquiera los educadores somos portadores, ¿no? Este planteo que Rancière hace trayendo a Jacoto en El maestro ignorante. Hay en este acto de donación un acto de humanidad. En el acto de transmisión hay un acto de humanidad y un acto humanizante en sí mismo, que me parece que los autores traen casi que constantemente, en términos de un cierto reparto de lo sensible, también al decir de Rancière. Hay una edición ya vieja, este libro creo que me lo regaló mi abuelo ya hace bastante tiempo, de Paco Espínola, que trae una selección de unos cuentos completos de Paco Espínola, que me parecen bien interesantes para pensar dos cosas con las que creo que hay que ser insistentes. Una es que las cosas no se producen mágicamente y que no toda cosa que trate de seducirnos debe de asumirse de manera crítica. ¿Se acordarán ustedes que Rodríguez se encuentra con el diablo? Y el diablo utiliza una cantidad de artilugios a los efectos de demostrar su poderío unívoco, de su poderío que se instala y que pareciera no dar lugar a duda. Sin embargo, Rodríguez, al ver chasquear los dedos y ver encender el fuego, le responde: eso mágica. Bueno, eso mágica pareciera ser la receta que plantea esta transformación en relación a la adquisición de competencias. Por otro lado, y en un cuento que para mí es bellísimo, que es Qué lástima, se produce el acto de donación más increíble. Seguramente quienes han estado en mi clase están hasta aburridos de escuchar este fragmento, pero en esa estadía del bar de campaña, Sosa y Juan Pedro vienen manteniendo entre caña y caña un diálogo por demás humanizado. Y en ese marco hay un ofrecimiento también donador de ciertas cosas. Dice, Juan Pedro sonreía y posaba en su reciente amigo, posaba en su reciente amigo, alto, flaco, pantalón muy por encima del tobillo, como el pantalón de él, sí, si él no tuviera botas. Posaba una mirada tan dulce que casi no miraba nada. Y vuelta a parecérsele a Sosa el carro y la yegua Tordilla, y vuelta a llevarlos ahora ufano y dichosos a su compañero. Usted, Juan Pedro, cuando quiera la yegua, va a mi casa y la saca. Fuma otro Juan Pedro. Juan Pedro, ya con las manos muy torpes, lió un cigarro, encendió y dejó que saliera libremente de toda la boca el humo. Usted, cuando la precise, va nomás a mi casa y saca la yegua. Y si yo no estoy, la saca lo mismo. Vaciló, la realidad no daba más, y ardiente pasión quería más todavía, y arrolló la realidad. Y salió al otro lado terriblemente amoroso diciendo: y si la yegua no está, usted va y la saca lo mismo.
esta acción de donación, de lo que incluso no está, me parece que también es una trinchera al respecto de pensar en clave pedagógica cualquier tipo de transformación o cualquier tipo de reforma educativa. Volviendo al planteo comeniano, y desde mi más absoluto ateísmo, pareciera bien que el límite de la relación con el saber igualmente fuera Dios y no Pisichilo o Silvio. Gracias. Pedro, ahí pasa el micrófono. Todo lo para que vamos a tirar. Perdón.